el objeto, bueno, esperemos un momentito. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. El objeto de la presente reunión es dar algunas aclaraciones sobre la realización de los informes del Laboratorio de Química General. ¿Listo? Esto, empezando, fue solicitada por compañeros del curso que me imagino que tienen unas preguntas específicas. Yo voy a hablar primero y si no respondo la pregunta, pues entonces ustedes me dicen cuál es la duda. ¿Listo? Actualmente en la pantalla estamos viendo la práctica 3, que era soluciones, acidez y pH. Eso que estamos viendo fue el procedimiento que se realizó en la práctica. Entonces, primero preparamos una solución. Algunos prepararon de NaOH, otros prepararon del sulfato de cobre y todos preparamos la de ácido acético, ¿cierto? Siempre fueron dos soluciones las que se trabajaron. En la guía de informes de resultados les dicen a usted que diligencia esta tabla, o mejor dicho, acá siempre les dicen a ustedes que diligencia en la tabla 6. Literalmente, el registro de la tabla como tal no es obligatorio, o sea, la tabla es porque, no sé, a la profesora le gusta que se vea todo de una cierta manera. Lo importante acá es contestar las preguntas que se hacen dentro de la actividad, ¿listo? Lo primero que me dicen es que a la primera solución, a la que hicimos, por ejemplo, en el caso de la NaOH, que era preparando 0,5 gramos de NaOH en 100 de agua, o si no 5 gramos de sulfato de cobre en 100 de agua, calcular la densidad y luego hallar la normalidad y la molaridad. Pero antes de eso, lo primero que vamos a hallar es el porcentaje peso a peso. ¿Qué requieren ustedes para realizar todas estas cositas? Primero que todo, las fórmulas, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula del porcentaje peso a peso? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? ¿Cuál es la fórmula de la normalidad? ¿Cuál es la fórmula de la molaridad? ¿Cuál es la fórmula del porcentaje peso a volumen? Y pues de resto se repite, ¿cierto? Entonces lo primero es eso. Me imagino que ustedes ya la consultaron. ¿Quién me dice cuál es la fórmula del porcentaje peso-peso? La fórmula del porcentaje peso a peso es la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. En este caso, ustedes no tienen la masa del soluto, sí la tienen porque es la que ustedes pesaron. La masa del soluto es el dato que ustedes pesaron allá. ¿Cuánto pesaron ustedes? Entonces 0.8 gramos de NaOH. Bueno, OH. O lo que sea de CuCO3. ¿Cuál es la masa de la solución? No tengo la más mínima idea porque ustedes hicieron fue un volumen, ¿cierto? Pero su volumen es de 100 ml. Entonces, ¿cómo pasa volumen a masa? Por medio de la densidad, porque todos ustedes saben que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, despejan volumen, perdón, es que aquí es densidad, es igual a masa sobre volumen. Ustedes tienen la densidad de la solución porque la calcularon en el laboratorio. Ustedes tienen el volumen porque era el tamaño del beakercito, entonces pueden calcular la masa de la solución. Y con la masa de la solución pueden calcular el porcentaje peso a peso. Aquí ya en esta antemano, la fórmula de la densidad, porque primero hay que calcular la densidad para poder responder el porcentaje peso-peso. Luego le preguntaban la normalidad y la molaridad. La normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto, número de equivalentes gramo de soluto sobre volumen de la solución. Condiciones: el volumen debe estar en litros.
y averiguaron esto. Y luego viene la pregunta del año. ¿Qué es el número de equivalentes gramos? Esa cosa no la conozco, profe. Claro que sí la conozco, profe. El número de equivalentes gramos, en el caso de una base, como lo es el hidróxido de sodio, es igual... papucha, espera que no me quiere dejar copiar esto. ¿Puedo preguntar si me están escuchando? Que siento que estoy hablando sola. Sí, señora. Estamos Sí, escuchando señora. perfecto. El número de equivalentes gramos es igual a los moles dividido el número de OHs que tiene la sustancia. OHs, profe, sí, mire. OHs. ¿Cuántos OHs tiene la molécula de hidróxido de sodio? Era una A, perdón. Y pues el volumen es el volumen del pignómetro. En el caso de la molaridad es igual al mol de soluto dividido el volumen de la solución. Que no quiso escribirse bonito. Mol de soluto dividido volumen de la solución. Entonces, mol, pues es mol. Ustedes ya saben calcular los moles. Y el volumen son los 100 mililitros del frasquito que ustedes estuvieron calculando. ¿Listo? ¿Estoy hablando algo raro? Pregúntenme si hay algo que de pronto haya dicho que no hayan entendido o que no sepan de dónde sale o que la vida es cruel y ustedes quieren darlo a conocer, denlo a conocer, ¿oye? Porque yo me estoy centrando aquí en las fórmulas, en calcular las fórmulas. O sea, acá la densidad, pues ya tienen la masa, tienen el volumen, calculan la densidad. Acá, ya les dije, con la densidad calculan la masa de la solución. Luego con, bueno, aquí esto ya ahí muere. Acá pasamos al número de equivalentes gramos. El número de equivalentes gramos es los moles sobre el número de H. Y ustedes saben que mol es igual a masa sobre peso molecular, ¿cierto? El peso molecular, ¿dónde está? En la tabla periódica. La masa pues ya la tienen calculada porque fue lo que ustedes pesaron, calculan el mol. Entonces, mol dividido el número de H's, aquí tienen equivalentes gramos. Y mol aquí va directo, o sea, no tiene, en realidad no tiene pierde. Luego abajo dice porcentaje, peso, volumen. Es la misma chochana. Porcentaje, peso, volumen. De aquí vamos a hacer es el volumen de la solución. El volumen de la solución son los 100 mililitros del vasito. La masa, bueno, la masa si no la tienen. Porque ustedes tienen es el volumen, porque ustedes del ácido acético me dieron 5 mililitros. Pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden buscar, preguntar a Google, pues les voy a escribir aquí claro. Preguntar a Google, porque no creo que ninguno haya mirado la etiqueta del frasco donde estaba. La densidad del ácido acético. A los que no saben es CH3COOH. Porque como necesitan calcular masa y no la tienen, tienen el volumen, igualmente con densidad y volumen calculan la masa. Entonces aquí calculan la masa por medio de la densidad. Luego la normalidad, aquí la normalidad sí es diferente. No, mentiras, es la misma chochada. La normalidad me va igual también por el número de, en vez de OH, el número de H es más, pero pues aquí tenemos uno nomás. O sea, eso es súper fácil. O sea, les estoy dando la trampa, ¿cierto? Aquí el número de OH es 1, aquí el número de OH es 1 también, porque aquí ya no es el número de OH, sino de H más, porque es un ácido, pero sigue siendo 1. Mol sigue siendo masa sobre peso molecular. El difícil, ojo, el difícil, como no preguntan, pues yo no se me olvida decir.
En este, el difícil es el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, que es CuSO4, este, si ustedes dan cuenta, no tiene ni OH ni H, o sea, ahí sí estamos jodidos con él. Entonces, este muchacho, para calcular la normalidad, ¿dónde está la normalidad? Acá. En el caso del CuCO4, es la carga del ion cobre. La carga del ion cobre para este caso es más 2, porque los sulfatos tienen carga negativa menos 2, entonces el ion metálico pues va a tener carga más 2. Que en este caso va a ser el número de equivalentes gramos dividido 2, o sea, los moles dividido 2. ¿De dónde sale ese 2? De la carga del cobre, número de oxidación del cobre en la molécula. Ustedes saben sacar el número de oxidación, ¿cierto? Eso lo ve uno normalmente cuando tiene la tabla periódica. Pues la tabla periódica es la que lo dice, más bien. Uno mira ahí el número de oxidación y ella dirá, más 2. Pero pues ya lo estoy diciendo, 2. Dígame, ¿estoy hablando loca? Me desconecté. Sin preguntas. Sí, profe. Sí, estoy hablando loca, sí me desconecté o sí No, siguen no, no, conmigo. no, sí entiendo. Sí entendí, sí entendí. Lo que pasa es que digamos que mi problema era que no sabía las fórmulas. Sí. Bueno, eso sí es fundamental. Pero se supone Ajá, que sí sí. deberían estarlo viendo ustedes en el curso. Pero bueno, no opino, no respondo. Y la Profe, molaridad, señora, profe, perdón, esto, ¿usted nos puede compartir ese archivo? este archivo, sí, claro, Sí, señora. me quedé pensando como cuál es este archivo, pero sí. Ahora, Bueno, con la perfecto. tabla 7 sí vi una disparidad. Y es que no sé por qué aquí colocan como si fueran 3 concentraciones diferentes y nosotros solamente medimos el pH de una concentración, que fue la que ustedes prepararon, ¿sí? Entonces, pues se eliminan las otras porque que no vamos a inventar datos que no tenemos. La concentración para medir pH, entonces se los digo porque ustedes no deben saberlo, que se coloca es la molaridad. Entonces, cuando arriba calculen la molaridad del NaOH, acá, esta es la que se coloca acá. El pH depende del número de OH o el número de H más. Entonces, por eso aquí la concentración es la molaridad. El pH, pero aquí no les piden que hagan cálculo de error de pH, o sea, el pH, que comparen pH teórico con pH tomado en la práctica. Entonces, como no piden, pues no lo hacemos. En este caso es simplemente comparar los datos, la concentración que ustedes la calcularon arriba, la molar, ojo, molar, colocar la concentración molar, abajo y arriba. O sea, la molaridad, ¿cierto? Porque es que digo molar y después dicen que es mol. Molaridad. Entonces hace aquí y aquí. El pHímetro pues, es el dato que ustedes leyeron, que este debe ser cerca de 12 o 13, entre 12 y 13 tiene que estar esta, y este tiene que estar por ahí entre 3, pues no sé qué tan bien les haya quedado, pero digamos que entre 3 y 5. Discusión, conclusiones, o sea, no tiene más nada que hacer acá. ¿Seguimos? ¿O alguna pregunta acá? Pregúntame porque yo estoy a ciegas, o sea, yo no sé en serio. Para mí es algo lógico, pero pues ustedes son los que tienen que decirme si ahí están bien las cosas o si no están bien. Ustedes tienen que tener presente que ustedes, es función de todos ustedes, pues buscar las fórmulas precisamente y mirar cómo se hacen los cálculos, ¿no? Next, reacciones químicas. El informe que me pide. Estas son las reacciones que nosotros hicimos en el laboratorio. La única que cambió fue esta, porque aquí nosotros teníamos, era cloruro férrico, FeSL3.
Pero igualmente, pues el resto es lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Identificar el tipo de reacción. Recuerden cuando nos reunimos por primera vez que yo les dije que las reacciones podían ser endotérmicas o exotérmicas. Exotérmicas. Esta clasificación depende de la temperatura. Entonces, si la solución se calentó, es porque es exotérmica. Si se enfrió, es porque es endotérmica. También hay reacciones de desplazamiento. Hay desplazamiento simple o hay desplazamiento doble. Acuerdan que yo les hice el ejemplo de las parejitas que va al bar, que primero va la chica con un chico y allá adentro se consigue otro chico y cambia de chico y se va con otro. Eso era una reacción simple. Y una doble es que van dos parejitas y luego hacen intercambio de parejas. Entonces ustedes tienen que mirar aquí si hay una reacción de desplazamiento simple o de desplazamiento doble y decir el tipo de reacción y anotar aquí las observaciones que ustedes miraban en la práctica. Un punto. Toda molécula se separa en dos partes, a menos de que sea un elemento. Los elementos son las sustancias puras. Voy a escribirlo aquí abajo. Un elemento es, por ejemplo, el hidrógeno. Un elemento es, por ejemplo, el oxígeno. ¿Sí ven que solamente sería H2O2? Esos son elementos. Una molécula es H2O. Eso es una molécula. ¿Por qué es una molécula? Porque está compuesta por más de un átomo. Entonces tiene, no me refiero a cantidad, sino a clase de átomos, ¿cierto? Entonces tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Todas las moléculas se pueden separar en dos partes. La primera parte siempre va a ser el primer átomo que tenga la molécula y la segunda parte siempre va a ser el segundo átomo que tenga la molécula. En este caso, el H2O es lo mismo que tener H o H. Entonces yo le hago aquí una rayita del HOH y esto es lo mismo que tener H más, H más OH, ¿sí? O sea, se separan dos cositas diferentes. Mirando la sal era NaCl. Entonces, ¿sí ven que tiene dos? Esto es lo mismo que tener Na más Cl. Siempre se separan dos moléculas. Si tengo una grande, pensemos en una grande. El cloruro férrico, no, esa no es grande. El sulfato de cobre, CuSO4. El sulfato de cobre se separa en Su más SO4. ¿Sí? O sea, siempre el primer átomo va solo y el resto va junto. Entonces, siempre en una reacción, las moléculas se separan la primera con el resto, la primera y el resto, la primera y el resto, la primera y el resto. Ay, hice una acá. Oh. Entonces, siempre que haya en la reacción dos moléculas compuestas, va a ser una reacción de desplazamiento doble. Y siempre que habla un elemento, pues va a ser una reacción de desplazamiento simple, porque el elemento solo tiene un átomo para ingresar en la reacción, mientras que las moléculas sí tienen dos átomos para ingresar en la reacción. Miremos un ejemplo súper famoso. NaOH más HCl, ¿qué produce? Entonces ustedes dicen, ¿qué produce esa cosa, profe? No tengo la más mínima idea. Entonces, Na, si yo separo Na, rayita, OH, ¿sí ven? Más, si separo el HCl, H, rayita, Cl. Entonces, la primera molécula del resto, primera molécula del resto. Entonces, ¿cómo se forma la reacción? La primera del primero se pega con la segunda del segundo. Y la primera del segundo se pega con la segunda del primero. Pero no sé cómo se diga. Pero es esta chica con esta y esta chica con esta. Siempre va primero la de adelante. Entonces aquí se formaría NaCl más HOH, o sea, más agua, ¿cierto?
Esto, si ustedes vieron, hubo doble movimiento. Esta es la chica y este es el chico. Entonces la chica se fue con este chico, la chica se fue con este chico. Esto es un doble desplazamiento. Un desplazamiento simple es cuando yo tengo la misma reacción, pero le voy, o sea, no la misma, no obvio, tengo una reacción semejante, pero uno de los elementos que ingresan, por ejemplo, NaOH, más, que puedo ingresar aquí, cloro, Cl2, Na más Cl2. Si ven que el cloro es cloro, o sea, él solo tiene cloro para ingresar. Él no tiene nada más que ofrecerle al Na. Entonces, en este caso, la reacción, pues solamente va a haber un Cl que intercambiar. Entonces, ya va a dejar NaCl y va a salir el H, el OH, perdón. Entonces, bueno, aquí no estamos hablando del balanceo, porque ustedes van a decir que hay dos. Bueno, entonces aquí balanceamos y ponemos dos, y allá otra vez dos, y bueno, todo eso ya es otro tema. Pero pues esto que pasó acá, que solamente se intercambió el chico en la reacción y fue la misma chica, es lo que se identifica con un desplazamiento simple. Y eso es lo que ustedes tienen que ver acá. ¿Qué tipo de reacción es? Si es un desplazamiento doble o un desplazamiento simple. Y en esta primera es simplemente decir si es endotérmica o exotérmica. Si se les calentó o se les enfrió la esta. Y eso ustedes lo van a notar obviamente en sus observaciones. Y ya, no hay más. ¡Ay! Uy, les pusieron cuestionario. Acá pues tienen que realizar esto, que es precisamente realizar las reacciones. Mira, se parecen aquí a las que yo le puse acá, ¿sí ve? Es simplemente esta chica con este, pues se suman los dos. Aquí acuérdense que el agua es HOH para que puedan hacer el doble desplazamiento. Aquí es un átomo, entonces esto va a ser simplemente KO. Esto, hidróxido de potasio, entonces tiene que ser un KOH. Aquí tendría que ser un K2 el que ingresa, una K. Este ya está completo. Aquí vamos a hacer ácido hipocloroso. Aquí tiene que ser con agua. Y bueno, así, completan las reacciones. O se las preguntan a Google. Google lo sabe todo. ¿Aquí con esa alguna pregunta? Por ahora no. Hijos. Tutora, buenas noches. Señora. Sí tengo una pregunta. ¿Eso queda grabado? Que si esto queda grabado, sí señora, estamos grabando. Pero sí, sí, mi pregunta es si lo pueden subir para después volver a ver el video o no. Pues obvio, microbio, vamos a grabarlo para compartirlo. Yo lo subo a mi página de YouTube y yo les envío el link por correo, no hay ningún problema. Pues evidentemente el objeto de grabarlo es compartirlo con ustedes, en especial pues con los compañeros que no asistieron también para que no estén tan perdidos. Pero pues acá es generalito. Seguimos con los alfa 8. Bueno, pero informe no tiene nada que hacerse. El informe. Entonces en este era el del reactivo límite. Ustedes acá tenían unos tubitos que yo les cambié esto. Porque tenían era Cu, SO4, 0.2 molar y NaOH, 0.2 molar. Esa fue la reacción que hicimos. El volumen pues fue lo que ustedes agregaron, que al primer tubo le agregaron 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Ustedes son los que saben cuánto agregaron. Y aquí era al revés, 7,5, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y 0,5. La altura del precipitado pues fue lo que midieron con la regla. O sea, eso ahí ustedes son los que tienen el dato. Los moles. Acuérdense que en la fórmula de mol, perdón acá. Ay, Echeverry. Nosotros sabemos que el mol. Pero ojo, acá esto me está diciendo que son soluciones 0.2 molar.
Entonces vamos a recordar la fórmula de la molaridad. La molaridad es igual a mol de soluto. Ah, perdón, el desgraciado me baja después. Mol de soluto sobre volumen de solución. La molaridad ustedes la tienen, miren, 0.2. Esta es esta M de acá, miren, 0.2 molar. El volumen ustedes lo tienen, miren, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces despejan y calculan el mol. Y entonces colocan aquí el mol de CuCO4 o el mol de NaOH. Una vez ustedes han colocado el mol, los moles de ambos tienen que ver la misma operación 80.000 veces. Van a calcular los moles, moles de, yo, ¿quién es este señor? Esto aquí se produjo, fue CuSO4 NaOH, entonces CuOH más NaSO4. Entonces aquí van a tener el NaSO4, que fue el precipitado. Na2. Si no, no me queda bien balanceada. Na2SO4. Y van a calcular estos moles. ¿Cómo calculan esos moles? Con mucho cuidado. Tendrían que ser moles teóricos, ¿cierto? No, pues los calculan directo de la reacción. Espera un momentico, hago la reacción acá en mi cuaderno. La reacción dice que NaCuSO4 más NaOH, podríamos preguntárselo a Google, produce CuOH más Na2SO4. El CuOH es, no sé si queda con un electrón o con más. Espere, ¿dónde está Google acá? Espera un tico. CuSO4 más NaOH es tiene 2. CuOH2 más 2 Na2SO4. Un Cu, 2 Na. 2 de estos, 1 de estos. Listo. Listen to me. Les voy a dar la copia aquí. Para calcular los moles del CuOH2, tienen que calcular el reactivo límite. Por eso la práctica se llama reactivo límite. ¿Quién es el reactivo límite? El reactivo límite, como su nombre lo indica, es el que se acaba primero. Es decir, cuando yo tengo una reacción, es el reactivo que se consume más rápido dentro de la reacción. ¿Cómo hago para saber yo eso? Pues eso depende de la concentración del reactivo, que ustedes ven que aquí tienen los mismos cada uno. Entonces, en este caso, ustedes acá tienen la misma molaridad del CuCO4 y la misma molaridad del NaOH. Eso significa, que en la reacción cuando ustedes miran la reacción dice 1 mol de CuSO4 y 2 moles de NaOH reaccionan y producen 1 mol de CuOH2 más 1 mol de Na2SO4. Eso es esta reacción, así legida. Si ven que acá yo dije 1 mol necesita 2 moles, ustedes estaban calculando aquí los moles. Mol de un señor y mol de otro. Entonces ustedes tienen que verificar acá siempre que sea una relación de 1 a 2. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí el mol de este le dio 1, el de este debería haberle dado 2. Si aquí le dio 2, el de aquí le debió haber dado 4. Si aquí le dio 3, el de aquí le debió haber dado 6. O sea, este siempre debe ser el doble de lo que es este. Reactivo límite, el que se acaba primero. Eso quiere decir que si aquí este, por ejemplo, no es 6, sino que es 5,
Entonces van a decir, ah, no me alcanzó el reactivo para poder preparar la solución. Entonces, este muchacho como no alcanzó a hacer 6, entonces va a ser el reactivo límite. ¿Listo? O al revés, ustedes hacen estos cálculos y se dan cuenta de que aquí les dio 2, y entonces ustedes dicen, no, tengo mucho de este, pero tengo muy poquito de este porque debería ser 3. Entonces, como no me alcanzó este, entonces este va a ser el reactivo límite. ¿Para qué quiero? O sea, ahí está la gracia. Ustedes tienen que identificar quién es el reactivo límite. Porque los moles de este señor que se producen dependen 100% del reactivo límite. O sea, los moles que se producen de este señor son los mismos moles del reactivo límite. En todos los tubitos le va a dar un reactivo límite diferente. Bueno, pues se van a repetir, ¿no? Porque solo son 2 reactivos. Pero pues usted no puede garantizar que aquí, por ejemplo, puede ser el CU, aquí el NA, el NA, el NA, el CU, el CU, el CU, el CU, por ejemplo. O el NA, el NA, el NA, el NA, el CU, el CU, el CU, el CU. O sea, eso les va a dar crazy. Y ustedes lo tienen que poner acá. ¿Quién es el reactivo límite? ¿El sulfato de cobre o el hidróxido de sodio? ¿El sulfato o el hidróxido? Y los moles que se producen del Na2S4 son los mismos que hay del reactivo límite. Entonces, si era el Cu, entonces se va a decir 1. Si era, por ejemplo acá, los moles que se producen va a ser 2 y el reactivo límite va a ser el Cu, es CO4. Ese es el concepto del reactivo límite. Identificar cuál es la sustancia que se acaba primero en una reacción. Y para eso, pues yo tengo que entender cuál fue la receta de la reacción. Entonces aquí dice, por 1 de este, se gastan 2 de este. Eso quiere decir que siempre debo tener el doble de este muchacho en relación a este señor. Eso es como se califica el reactivo límite. Cálculos, pues o sea, estos cálculos que piden acá, pues son eso, o sea, que no es solamente llenar la tabla, sino que hagan la base cuando, o sea, que muestren las operaciones matemáticas de multiplicar 1000 veces aquí para el mol y aquí para este. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo, no sé, no se me ocurre nada. Yo normalmente saco el reactivo límite así como les expliqué ahora, a ojo, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, no, pues como este es menor que este, no alcanza a hacer la primera parte, entonces este es. Si aquí yo hubiese puesto 3, entonces el reactivo límite habría sido el NaOH. Y entonces yo habría dicho, ¿por qué? Porque se tenía que tener el doble, pero no lo hay. Otra forma de hacerlo es por regla de 3. Que usted diga, si yo tengo 2 moles de esto, necesito 4 de estos. Tengo 3, entonces me dio menos o me dio más. Bueno, lo que sea. ¿Sí? O sea que no se le cumplió la relación de 1 sobre 2. Ah, pueden hacerlo así, más fácil todavía. Decir esto, o sea, la relación es 1 sobre 2. Ah, pero entonces, ¿cuál es el reactivo límite? No, mentiras, ignórenme. No sé, a mí me parece más fácil a ojo que ponerme a inventar una fórmula matemática. En este momento no se me ocurre ninguna para eso. Debe haberla, pero pues no se me ocurre. ¿Van conmigo o se perdieron? Sí, profe. Si nos perdimos, bien. Bueno, porque esto es fundamental para el siguiente, porque el siguiente es reacciones. Y en las reacciones ustedes hicieron, o nosotros todos hicimos un experimento en el que habíamos pesado 0.1 gramos, 0.2 gramos y 0.3 gramos de carbonato. Y luego me preguntan acá el volumen de CO2 recogido. Entonces el volumen de CO2 recogido fue el que apareció, el que se desplazó en la probeta. Entonces ustedes decían al principio, no sé, teníamos 30 y llegó hasta el 43, entonces el volumen fue 13, o el volumen fue 20, o el volumen fue 40, ustedes decían el dato. Nosotros no medimos esto, la altura del precipitado no la medimos. Ay, vas, ¿qué haremos? No las medimos. Uy, brutos. Yo ni sabía. Espera, pero ¿cuál es? Espérame un momentico, por favor. Quietos ahí, Satanás. CaCO3. Espere.
HCl y CaCO3. Aquí escribieron mal la reacción, no fui yo, me asusté por un momento, dije, ay, puchas, hice la reacción que no era. Porque CA3 con HCl, aquí esta tabla está mal hecha, porque no se produce PbNO3, eso no sale de esa reacción, ni CaCO3 tampoco sale de esa, bueno, ese sí puede que sí salga, ni PbO3 tampoco sale. Si yo tengo ay, no me deja la chiquita. Miren, qué cansón. Pongámosla acá arriba. CaCO3 más HCl. Eso me produce CaCl2 más CO2 más H2O. HOH. Igual a un Ca, dos cloros. Aquí tengo que tener dos cloros, dos hidrógenos. Acá me sobra un oxígeno. Sí, ahí está. Todo mundo. Preguntémosle a Google a ver si es cierto. ACO3 3 más HCl. CaCl2 más CO2 más agua. CaCl2 más CO2. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué se produce? Ojo, se produjo fue esto. El CO2 fue el gas. El CaCl2 es el precipitado, porque esto es una sal, y el agua, pues es el agua. En este caso, moles de, aquí esto estaba loco, esta señora aquí se le torció la cosita. Se le torció algo a la señora. Pero bueno, para poder calcular el reactivo límite, como ustedes ya saben, nosotros necesitamos saber moles, siempre moles. En este caso, tenemos que calcular los moles de CaCO3 para comparar los moles de HCl y aquí los moles producidos de CO2. Entonces, ¿cómo calculo los moles de CaCO3, profe? Ay, de por Dios, profe, se ya puso pesada aquí. Los moles de CaCO3 pues son fáciles, esos sí son fáciles. Ecuación, entonces, mol de CaCO3 es igual a la masa de la masa sobre el peso molecular. La masa ustedes la tienen acá, miren, y el peso molecular pues lo calculan. La tabla periódica les dice cuál es. Los moles de HCl es con la fórmula de la normalidad, porque este HCl que nosotros trabajamos en el laboratorio era concentración 2 normal. Si ustedes recuerdan, normalidad es número de equivalentes sobre volumen. Entonces ahí calculan número de equivalentes, mejor dicho, escribamos, porque si no me va a dar aquí algo. ¿Dónde está el muñequito? Escribo aquí la ecuación. No, esta no. Acá. Insertar ecuación. La normalidad del HCl va a ser igual al número de equivalentes sobre el volumen. El volumen ustedes lo sabían. Nosotros pusimos en cada tubito de ensayo, fueron 2 mililitros, ¿cierto? O 1 mililitro, no me acuerdo. 1 mililitro. 1 mililitro de HCl. Entonces el volumen es 1 mililitro. La N es 2 normal. Calculan el número de equivalentes. Pues simplemente está dividiendo, pasa a multiplicar. Y luego, ustedes ya les comenté que el número de equivalentes, equivalentes, me comí la E, tengo hambre. El número de equivalentes es igual al mol. En este caso, como el ácido es un ácido, el ácido clorhídrico es un ácido, sería sobre el número de HCl, que va a ser una H nomás que tiene el HCl. De acá los equivalentes es igual al mol.
Entonces ustedes ya simplemente calculan el mol y eso es lo que van a poner acá. Luego hacen el mismo análisis que hicimos arriba, con la diferencia que esta reacción dice 1, 1, produce 1. Todo quedó bonito. 1, 1 produce 1. O sea, no, mentira, es 1, 2. Ca, CO3. Un Ca, un Ca, un CO3, un CO3. 2 H's, 2 H's, 2 C. No, sí estamos bien aquí. Bailanga, dijo la changa. En este caso es lo mismo. Por una mol de CaCO3 se consumen 2 moles de HCl. Es quiere decir que si aquí hay 1, aquí deben haber 2. Si resulta que me dio 1, 1, pues significa que el reactivo límite va a ser el HCl. ¿Cuál es la ventaja? Los moles de HCl fueron fijos para todos los pesos. O sea, siempre va a ser un solo cálculo. Lo que va a cambiar son los moles de CaCO3 dependiendo del peso que ustedes hicieron. Entonces, este es el dato que va a cambiar. Y ustedes siempre tienen que mirar que este dato sea la mitad de este. Si no es la mitad, entonces ahí es donde empiezan a sufrir. Si es menor que la mitad, pues entonces este va a ser el reactivo límite. Y si es mayor que la mitad, entonces este va a ser el reactivo límite. Entonces, ustedes lo colocan ahí. Y los moles producidos, pues van a ser los del reactivo límite. ¿Listo? Eso ya lo hemos quedado. Y ya, sí. ¡Ja! Eso era todo. Estos son los cálculos más largos que hay. Bueno, en realidad más largo es la de las 5 que tienen todo ese montón de tubitos. Pero porque tienen que estar, o sea, es la misma operación 80,000 veces que tienen que hacer. ¿Lo vieron? Están admirando. Señora. Están admirando mi tablero, digo yo. Ustedes entenderán que yo no le puedo hacer cálculos porque si les hago cálculos, pues les hago el trabajo, ¿sí? Entonces ustedes los números sí los tienen que trabajar ustedes solitos, pero ya les planteo la ecuación y el análisis que tienen que hacer de la ecuación. Acuérdense que aquí altura de precipitado lo eliminan porque esta no va. ¿Listo? Bueno, yo les comparto este cosito también. ¿Preguntas, dudas, sospechas, inquietudes? ¿No es nada más, profe? Eso es todo. Ya aquí acaba el libro. Tantico largo, ¿no? Pero usted la que me está diciendo que no es más. Yo creí que me está diciendo que era poquito. Entendí mal, ¿sí ve? En realidad es poquito. Antes de la pandemia, el laboratorio era súper tenaz. Miren así, se gastaban 3 días de laboratorio de 6 horas y no nos podíamos ir temprano porque eran súper largas esas prácticas. Ahorita está, el laboratorio en realidad ahorita está muy mamey. Está muy suavecito. Es que química tiene mucho tema, más bien. ¿Listo? Pues si tienen ustedes alguna pregunta, háganmela. O si no, Entonces hasta el 10, hasta las 12 de la noche, ¿no? 10 hasta las 12 de la noche. Hagamos un negocio, porque te soy sincera. Yo no voy a calificar en Semana Santa. Mi religión me lo prohíbe. Entonces, más bien ustedes padezcan sus pecados y dejémoslo para el 17. O sea, que el 18 yo llegue a calificar. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No, señores, eso sería, pues, en realidad eso sería todo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta más específica, pues soy todo oídos. Pues por mi parte realmente no entendí perfectamente lo que tenía que hacer. Era prácticamente las ecuaciones. Listo. Yo, como les digo, ahorita pongo a descargar el video, lo subo a YouTube y les envío el link junto con el archivo, listo. Pues para que se puedan guiar y más despacito.
Sí, gracias, profe. Gracias, muy amable. Bueno, listo, niños. Entonces, si no es más, a comer. Sí, señora, muchas gracias. Que pasen Bueno, buena noche. No, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego y gracias.